y otros organismos de derechos humanos. Numerosos archivos personales, testimonios de protagonistas, en especial integrantes del movimiento de las madres, y la más completa revisión de la bibliografía preexistente a su publicación en el año 2006. Se encuentran presentes en este panel nuestras madres, Mercedes de Meroño Porota y Elsa de Manzotti. La decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintud. Y el periodista y abogado y autor de los libros, Ulises Gorini. Saludamos también a todos los presentes de la comunidad académica que hoy nos acompañan en esta agradable y emocionante tarde. La decana Florencia Saintud va a hacer obsequio de 2 nuevos títulos de la colección, La venganza y otros de Ulises Gorini y Una historia de las madres de Plaza de Mayo de Demetrio Iramain, para quien pedimos también un fuerte aplauso y agradecemos su presencia. Y acá está el otro autor. Ahora le pedimos que haga uso de la palabra a la doctora Florencia Saintud. Bueno, buenas tardes. En realidad no es que hacemos obsequio, estos libros son de ella, son del pueblo argentino, son editados por una universidad pública, por nuestra universidad pública. Acá está el otro autor. Miren, yo no sé si esto es para otro lugar, no para una presentación del libro, pero miren qué potencia tienen todos juntos. No sé si así, si los pueden ver, recién los vi por primera vez. La verdad es que digo, dentro de todas las cosas que uno a veces, bueno, renegamos no, que criticamos con un sentido de la crítica de poner en cuestión de nuestra universidad, sobre todo en momentos difíciles, todo lo que sostenemos, todo lo que apoyamos, todo lo que celebramos de nuestra universidad y también todas las críticas que podemos hacer a nuestra universidad. En todo eso hay que reconocer cuando se hacen, acá está el director de la editorial, cuando la universidad reafirma su compromiso con la historia de su pueblo. Y en esta edición, en esta presentación de unos libros que no es la presentación de un libro, nada más lo que estamos haciendo acá, es una reafirmación también de una universidad que quiere, que está donde están las madres, que tiene que estar donde están las madres, o que plantea el horizonte de las madres. Y tal vez hasta seguramente hay muchos proyectos de universidad, incluso de universidad pública, incluso dentro de nuestra universidad, y a nosotros nos parece que esos proyectos conviven, muchas veces están en puja, muchas veces se encuentran, muchas veces entran en contradicción, por supuesto. La contradicción siempre es lo más interesante, porque la contradicción siempre encuentra una resolución provisoria, pero muchas veces también no es que entran en contradicción, sino que son proyectos muy distintos dentro de la propia universidad. Bueno, nosotros formamos parte de este enorme espacio de una universidad que cree que la universidad tiene que ser una universidad pública, una universidad popular, una universidad que forma parte, una universidad que aparece como el derecho de un pueblo a tener universidad, no solamente como el derecho de las personas a acceder a la universidad, sino una universidad
universidad, cuando la universidad es un derecho del pueblo a tener una universidad, es una universidad que piensa por y para el pueblo, que piensa con el pueblo, que es parte de ese pueblo, que no es que tiene que ir y extenderse hacia abajo, como dicen, que bajar a los barrios, ir hacia los barrios, sino que forma parte de esos barrios. Y estas ediciones, bueno, son una parte de esos proyectos, de esos anhelos de universidades populares, latinoamericanistas, de universidades federales, de universidades de todos y de todas, de universidades que tienen historias complejísimas e interesantísimas, profundas, de luchas, es decir, de esa universidad que es una universidad muy distinta a la universidad de los timoratos, a la universidad que trata de acomodarse, del oportunismo. Es decir, nosotros creemos en una universidad que forma parte de la historia, por lo tanto forma parte de las luchas. Es una universidad que lucha. Y por eso para nosotros que estén acá las madres, les voy a decir por otra, no sé, digo, por ahí cometo una perdón, pero decía, yo no, bueno, no pudo venir Eve, están esperando a Eve, y o sea, yo ya se lo dije, pero lo digo como una reafirmación, no, o sea, son las madres, por supuesto que siempre es Eve, pero son las madres, y lo habrán visto en el aplauso a Porota, a Elsa, que son nuestras madres. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias. Bueno, voy a hablar, aunque sea brevemente, de este libro que no es nada breve, que no es un libro, que estos dos libros en una edición, que no es nada, ni es ni breve ni liviano. Y que tiene toda la profundidad de nuestras luchas. Ulises Gorini es además, para el que no lo sabe, es platense, y también en estos libros se pone el lugar, habla, por supuesto no es un libro que hable desde La Plata, pero es una lectura ineludible para los platenses, los que creemos que los que recuperamos siempre esta ciudad también desde su historia de luchas, porque ustedes saben que esta es una ciudad que tiene una historia de opresión, que tiene una historia de mucho dolor, que es una ciudad que se funda incluso con la negación rotunda del otro, que se funda como una ciudad, yo siempre digo, esta ciudad que se dice se funda sobre la nada, no hay nada antes de esta ciudad, díganme algo más profundamente autoritario, tenebroso que esa afirmación en el medio, ¿no?, de una ciudad que se funda en el medio de la campaña al desierto, ahí, mientras en la llamada campaña al desierto, ¿no?, y que muchas veces seguimos repitiendo, incluso muchos compañeros siguen repitiendo esta ferocidad, esta atrocidad, esto tan tremendo de pensar que una ciudad se funda sobre la nada. Entonces nosotros siempre tratamos de rescatar, pero no con un afán folclórico, sino porque creemos que esto también late como un animal vivo en nuestra ciudad, que es esta otra historia de la ciudad y esta ciudad de luchas profundas, esta ciudad de compromisos, esta ciudad que cargamos no como un peso, sino como una potencia en nuestras espaldas, ¿no? O sea, esta ciudad de los compañeros, esta ciudad que se llamó Evita Perón, esta ciudad que formó parte del punto cero del peronismo, ¿no?, del momento de nacimiento, de ese punto cero que el otro día recordaba Cristina en un encuentro cuando se eligió al secretario general de la Juventud Sindical de la CGT, que es un compañero de la Facultad de Periodismo también, y entonces Cristina les hacía un saludo, y en ese saludo estaban ahí todos sentados los dirigentes del sindicalismo, y les decía, bueno, les saludaba, le decía a los jóvenes, no acepten cualquier cosa, ¿no? O sea, peleen por lo que creen, ¿no? Los convocaba a seguir luchando, y les decía, y nunca se olviden que el 18 de octubre del 45 la CGT había convocado a un paro, a una movilización, es decir, nunca se olviden dónde está el latido del pueblo, nunca sean esos dirigentes que van por atrás del pueblo, sino aquellos que forman parte de ese pueblo, que forman parte y que pueden, que forman parte, que pueden ir por momentos hacia
hacia adelante, como lo hace Cristina, pero jamás transformándose en una patrulla perdida, como decía Walsh, sino sintiendo justamente ese latido. Bueno, esa es la ciudad que nosotros queremos, la ciudad que late en nosotros y que este libro también recupera. La recupera tangencialmente porque este es un libro, es la historia de las madres en un periodo determinado, del 76 al 86, en 2 tomos, escrita muy, bueno, digo, me suena como medio, como soberbio decir, pero muy bien escrita, ¿no? Uno diría, ¿quién es esta para decir muy bien escrita, ¿no? Como lectora, digo, muy bien escrita, muy donde Ulises trabaja todo el tiempo la estructura con los sujetos con la estructura, es decir, donde aparecen detalles, donde aparecen documentos que no son anécdotas sacadas de contexto, pensadas, digamos, encerradas sobre sí mismos, sino más bien todo lo contrario, donde se van surciendo, donde se van enlazando una historia que, fíjense, ¿no? Todo lo que ha escrito. Parece un libro gordo, puede ser malísimo también, pero estos libros son buenísimos y es un trabajo de, ahora él lo va a decir si me estoy equivocando, pero porque es un trabajo que le llevó 17 años construirlo, es un trabajo que tiene documentación, que muchos de nosotros vamos a ver, que está citada en la documentación, que muchos de nosotros vamos a ver por primera vez, que tiene el relato de las madres, que tiene toda esta experiencia histórica que no la recupera para dejarla atrás, sino para ponerla a jugar en el presente. Ulises, yo creo que Ulises historia de nuestro pueblo, pero en él Ulises es el historiador junto con Demetrio de las Madres, ¿no? En la historia de las madres, el historiador de las madres, por lo tanto es un historiador del pueblo, es de nuestros historiadores, ¿no? El historiador, aquel que, fíjense que nosotros estamos viviendo un momento muy particular, porque es un momento donde claramente desde el gobierno de esta derecha se dice no hay historia, la historia para qué sirve, la historia, digamos, la historia, ¿no? Esto, bueno, Elsa está en estos días dando toda una discusión, ¿no? Ponen un guanaco en lugar, sacan, digamos, la vuelta obligado y aparece un guanaco, porque es imprescindible para ellos negar la historia, porque si ellos cuentan la historia cuentan la historia de sus crímenes, cuentan la historia del dolor profundo a lo largo de los años, en años y años a nuestros pueblos. Esa es la historia que tienen que ocultar. Si ellos cuentan la historia, tienen que contar la historia del saqueo. Si ellos cuentan la historia, el lugar que ellos ocupan es el lugar de los saqueadores, el lugar de los que vienen a los que se creen justamente, ¿no? Los que se creen que son dueños de todas las cosas y son dueños de la historia y por lo tanto, no, cuando la cuentan, cuando intentan contarla, intentan justamente empezar por la negación de la historia, ¿no? Si la cuentan, la historia es esto muerto que quedó en el pasado, con unos héroes de los cuales a los cuales la gran mayoría de las veces los pueblos han enfrentado a la hora del que los han padecido y que los han enfrentado. Por lo tanto, la historia es algo que negar. Cuando ellos niegan los 30.000, cuando ellos niegan lo que pasó en estos 12 años de gobierno kirchnerista, el negacionismo, lo dije el otro día con los compañeros y lo decimos, el negacionismo no es solamente el negacionismo de los 30.000, no es el negacionismo de sus crímenes, sino que también es el negar las posibilidades de felicidad de los pueblos, es negar las victorias de los pueblos. De eso se trata, negar lo que ha pasado, clausurarlo diciendo son todos chorros, clausurarlo diciendo la pesada herencia, es negar también las victorias de los pueblos. Por eso esta es
otra historia. Por eso necesitamos de estos historiadores que como intelectuales del pueblo forman parte de la historia viva de sus pueblos, y no de la historia del llanto como lo han hecho esos. Ulises forma parte de estos lugares y para nosotros, él recién decía, bueno, es una formalidad también decir gracias, pero la verdad es que estamos las madres y estamos agradecidas con las madres y estamos agradecidas con Ulises en esta universidad de que estén acá presentes, de que estén escribiendo. Y el libro, bueno, los libros, ¿no? Uno cuando los ve, porque son 2 libros publicados además previamente con 2 versiones de 2 libros, ¿no? Pero que uno los ve como un libro, ¿no? Y que seguramente está, bueno, ahora está el tercero que estamos viendo, yo lo estoy viendo ahora, ¿no? La venganza de otros relatos que no he leído, sé de qué se trata, pero que no he leído. Estos libros hablan, digo, en estos 2 primeros, por un lado del nacimiento de las madres, Todos, yo voy a decir cosas acá que seguramente todos sabemos, y tal vez es una manera de reafirmar dónde estamos, ¿no? No siempre lo novedoso, hay veces que una cierta repetición de los lugares donde estamos no tiene que ver con repetir en el vacío, sino con reafirmar, ¿no? Pero este libro habla del nacimiento, ¿no? Del nacimiento de las madres, de ellas frente a todos los poderes, ¿no? Ellas con el dolor profundo, con la desesperación, con todo esto que nosotros sabemos, no, digamos, no, con la desesperación inimaginable, que no queremos ni siquiera imaginar ponernos en sus zapatos, ¿no? Ellas enfrentándose a poderes como la Iglesia. El libro cuenta cómo les dan la espalda, ¿no? Cómo les dan la espalda en la Iglesia, cómo les dan la espalda a los medios de comunicación, y les dan mucho más que la espalda, ¿no? El capítulo de complicidad, de coautoría de los medios de comunicación no está por escribirse, está por juzgarse, porque por escribirse está escrito, sin embargo, todavía no ha sido juzgada. Y estos casi 2 años del gobierno de Cambiemos son un retroceso enorme en ese sentido. Pero bueno, hay que pensar en procesos históricos. Por suerte la cosa no está dicha, no está acá, y sobre eso, ¿no es cierto?, es una de las deudas enormes sobre las que en algún momento vamos a avanzar, ¿no? Pero va mostrando cómo ellas en momentos no sé si de absoluta soledad, porque las madres, el otro día lo recordábamos en el Parque Pereira, imagínense en el momento, son muchas madres porque son muchos compañeros, muchas y muchos compañeros los que son arrancados de las fábricas, de sus casas, de la universidad, ¿no? Yo a veces siempre me pregunto, y hay muchas respuestas, y siempre está bien de vez en cuando, sobre todo en estos días, volver a preguntarse cómo fue posible que algunos dijeran después yo no sabía, ¿no? O sea, después con la democracia, con los años que siguieron, ¿cómo era posible con tantos compañeros? Pienso en una ciudad como esta, que algunos pudieron decir yo no sabía, ¿no? Cuando en cada manzana, en cada aula, en cada lugar de trabajo desaparecía un compañero. Y lo digo porque que no nos pase en esta época, que no le pase a nadie, ¿no? Que no le pase a nadie en esta época cuando que dentro de unos años algunos digan yo no sabía lo que estaba pasando, ¿no? No sabía lo que estaba pasando en la Argentina, no sabía que volvía a haber presos políticos en la Argentina, no sabía que se volvía a gritar aparición con vida, no sabía que todos los días se perdía un trabajo, que se perdían cientos de trabajos, no sabía que en la ciudad de La Plata en menos de 2 años hay 56.000 nuevos pobres, 56.000 nuevos pobres, ¿no? Que nadie diga dentro de unos años no se sabía, ¿no? Y yo creo que, bueno, estas madres que eran, que no estaban, que eran muchas, pero que enfrentaban ellas solas, ¿no? Con el desgarro, con la desesperación y
con el profundo amor, con el amor absoluto a sus hijos, ¿no? Estas madres que enfrentaban la iglesia, que enfrentaban los medios de comunicación, que enfrentaban a la dictadura más feroz de nuestra historia, una de las más feroces de nuestra historia, que enfrentaban también, y esto lo decía Demetrio el otro día, a mí me pareció tan interesante y después lo leí en el libro de Gorini, ¿no? Y que más lo separé y no se lo voy a leer porque lo vamos a leer luego, pero también el libro muestra cómo también enfrentaba, y esto también me pareció tan interesante en este tiempo histórico, cómo enfrentaban a ciertos sectores en ese momento de la dictadura, del campo político, que luego van a protagonizar otros momentos de la democracia que dicen, bueno, tal vez todavía no sea tan feroz, ¿no? A ciertos incluso organismos de derechos humanos que empiezan a decir, no, bueno, pero hay que sentarse, hay que negociar, hay que ver, este sector no es tan feroz como este otro, ¿no? O sea, o tal vez de este se puede esperar, ¿no? Digamos, que esperan, que llegan hasta esperar de Videla, ¿no? O sea, que tal vez pueda dar una respuesta. Y las madres con la claridad que siempre tuvieron, aún en los momentos más tremendos, cuando desaparecían madres, también desaparecían los hijos y desaparecían madres, de que de ellos no se podía esperar nada, de que ellos eran el enemigo, de que claramente eran el enemigo. ¿Dónde estaba el enemigo? Y estas madres que también supieron que en el 83, en el 34, con la democracia, que supieron también que empezaba otro momento, pero que también había ahí algo que no era posible negociar. A mí me parece tan profundo y necesario el análisis de este recorrido también de las madres. Sabemos más de las madres durante la dictadura, ¿no? Sabemos, digamos, está más digamos, más, lo sabemos los compañeros, ¿no? No sé si todos, a veces ahora en la Facultad de Periodismo, ahí está Luis, que están dictando, y eso es grandioso para nosotros, porque que están dictando un seminario sobre comunicación. Piensen ustedes que yo, por ejemplo, empecé a estudiar en el 89, ¿no? Y durante toda nuestra carrera, durante todos, muchísimos años, para hablar de comunicación, veíamos autores extranjeros, veíamos a los nuevos, pero nadie decía nada sobre qué sabían nuestro pueblo de comunicación y qué sabía, por ejemplo, las madres que habían aprendido a sabían que era necesario comunicarse y con todos los medios en contra. Por supuesto que tampoco leíamos a Rodolfo Walsh, ¿no? Pero que se lo leía como un militante en los espacios militantes, pero no en el espacio académico. Y de las madres que habían aprendido, ¿no?, durante la dictadura a organizarse, pero además a saber que una organización necesita poder comunicarse, encontrarse con otro que no somos nosotros, de poder llegar a algún otro lugar, a un otro que es distinto. Y habían imaginado, hay un video donde está Eve y alguna de las madres viendo cómo hacen digamos, cómo discuten, cómo se escribe un material, ¿no? O sea, cómo se hace un comunicado, ¿no? Y esto de escribir, que también lo cuenta claramente Ulises, en cómo empiezan, cómo se organizan para escribir un comunicado o para escribir dentro de los billetes o el pañuelo, ¿no? Cuando el descubrimiento, o la invención más que el descubrimiento, invención como creación de poder comunicar con un pañuelo, ¿no? Poder comunicar con un pañuelo en la cabeza, que hay una organización, poder comunicar el horror y poder comunicar otra cosa, no solamente el horror, sino poder comunicar la posibilidad de lucha ante el horror. Yo creo que esto es una de las enseñanzas más profundas de las madres a todos nuestros pueblos, ¿no? La enseñanza más profunda de ante el horror, la posibilidad de lucha, cuando se cree que ellos lo pueden todo en los momentos, porque si nosotros a veces creemos que ellos lo pueden todo, imagínense lo que debe haber sido para estas mujeres el pensar que lo pueden todo, y aún así salieron a luchar, aún pensando que podían haberlo perdido todo, tal vez, digamos, dándose cuenta de haberlo perdido todo, salieron a luchar.
y salieron a luchar por sus hijos y luego salieron a luchar por los hijos de todos hasta hoy, ¿no? Entonces, esa es una parte que yo creo que tiene que poder ser puesta siempre en común, siempre. Esta convicción, además, que no es esta convicción de la hazaña colectiva, de que no hay héroes individuales, de que no hay, sino de lo colectivo, salir juntas. Las madres siempre están juntas. Fíjense que todavía ahora siempre están, uno va a madre y siempre están comiendo juntas, yendo a un lugar juntas. Hay algo muy... Yo creo que hay algo bueno, es otro capítulo, pero hay algo muy femenino en eso, ¿no? O sea, las mujeres nos habían condenado a estar a la cocina, ser solamente madres para reproducir lo que otros producían. Ellas desde ese lugar casi de condena de lo femenino, es decir, no se metan en política, las mujeres no pueden hacer política, no pueden pensar lo común, no pueden estar en lo común. Desde ese lugar lo resignifican y hacen de la maternidad un lugar profundamente colectivo, un lugar profundamente revolucionario, transformador. Bueno, hay este primer libro que habla claramente de eso y que, vuelvo a decir, lo que tiene además de importantísimo es la documentación, las historias, ¿no? Los sectores dominantes, ¿no? De siempre han querido que los pueblos no tengan historia, que tengan que empezar de cero. Bueno, y generalmente los pueblos van haciendo la historia, no se detienen a escribirla, ¿no? Es muy difícil ir haciéndola, detenerse a escribirla. Por eso son necesarios los historiadores del pueblo, ¿no? Porque también no es que solamente la historia, ¿no? La historia la escriben los que ganan, sino que también se gana la historia, las luchas de la historia escribiéndola de múltiples maneras, ¿no? Y por eso esta primer parte toma eso que increíblemente, digo yo, fíjense, no se ha tomado en las universidades públicas como pedacitos, tesis de doctorado, pero sin embargo, ¿no? Alguna tesis que ha trabajado las universidades públicas, bueno, lo toma nuestro historiador, lo escribe y podemos editarlo en la universidad pública. Y por otro lado, decía, está este segundo tomo, voy a decirlo como un segundo tomo, puede estar editado este otro libro, donde habla, bueno, estas madres que logran ver que hay otro momento, pero que no va a ser un momento fácil, que es un momento dramático para la historia de los pueblos, es un momento donde empiezan a ver, o sea, seguramente empiezan a ver que tal vez los hijos no van a volver, ¿no? O sea, que los hijos no, digamos, con lo desgarrador que uno ni quiere imaginar que puede ser eso, y empiezan a ver que de este gobierno, que de esa democracia que ha costado tanta sangre, tanto dolor, tanto entrega, hay que seguir luchando, que de esa democracia no se puede esperarlo todo, ¿no? Y empiezan a advertir como los primeros organismos de derechos humanos que empiezan a advertir sobre la teoría de los dos demonios, sobre la idea de los dos demonios. Y yo creo que pueden advertirlo claramente porque ellas reivindican el carácter revolucionario de sus hijos. Y creo una cosa más que, digamos, que puede ser no cierta, pero que también es lo que les permite seguir luchando, ¿no? Porque seguramente debemos conocer a madres de compañeros desaparecidos, de compañeros asesinados, que no pudieron entender el carácter revolucionario de sus hijos y entonces se quebraron y quedaron en el camino y no pudieron seguir luchando por todos los hijos, por todas las generaciones que vienen, no pudieron seguir luchando por la patria, ¿no? Ese coraje, otra vez le preguntaban a Eve, ¿no? Hace 2 o 3 semanas le decían, ¿de dónde tanta valentía? Porque uno a veces, fíjense cómo se abruma, ¿no? Sin ir más lejos, uno se abruma por cada pavada, ¿no? Pero se abruma en este momento político, tanta ofensa, tanto agravio, tanta agresividad, tanto odio clasista, tanto odio racista de este tiempo histórico, ¿no? Tanto odio misógino. Y uno piensa cómo es que resistieron estas mujeres, cómo
construyeron, cómo siguen haciendo, ¿no? Cómo siguen estando, cómo siguen tomando posición con tanta claridad, cómo de dónde ese coraje, de dónde sale ese coraje, ¿no? Y ese coraje, Eve ha dicho algunas veces, cuando te arrancan, cuando te sacan un hijo, ¿no? Cuando perdés todo lo que se puede perder, todo lo que se puede perder se pierde, como ya no hay nada para perder. Y sin embargo yo creo que además de eso hay además otra respuesta que la completa y seguramente muchas otras, y que es esto, y además están las convicciones, ¿no? Y además están las convicciones, han arrancado todo, pero además se ha reivindicado el carácter revolucionario de los hijos, el carácter solidario de los hijos en el sentido más profundamente revolucionario, eso de los hijos que admiran las madres, eso que les permite decir que han sido paridas por sus hijos, que han sido paridas por sus hijos y que las hace seguir luchando hasta hoy, digamos, hasta este momento que a nosotros nos mata de amor, de ternura verlas, pero que también nos sigue convocando. El otro día en Madre SB dice, si cada uno de ustedes, esto hay que pelearlo, ¿no? Si cada uno de ustedes trae 1000 votos, y uno piensa, 1000 votos cada uno de ustedes, o sea, es como, siempre es un poco más de lo que, digamos, ellas se cansan menos de lo que nos cansamos nosotros. Nosotros decimos, si cada uno trae 20 votos, el punto, 20 votos, y ellas dicen 1000 votos, pero de la misma manera que hacen la primera marcha, digamos, después de tantas marchas de la resistencia, la primera marcha que le hacen la ronda, la marcha en la plaza a Macri, ¿no? Que le dicen a Macri ahí, el día antes de que asuma ahí, está el enemigo, en la Casa Rosada está el enemigo. Bueno, esto también lo ven en democracia. Esa idea, esto de que hay dos demonios, esto, ¿no? Que hoy se actualiza de maneras tan espantosas, ¿no? O sea, ni tan ángeles, ni tan demonios. Bueno, discutamos la violencia política, todo esto, que recién, fíjense, en el 2006, el nunca más, trae, cuando se entrega el nunca más, ¿no? O sea, con el prólogo de los dos demonios, de la teoría de los dos demonios, son las madres de los, yo no sé si las únicas o de los poquitísimos que van a decir, que van a hacer una crítica a eso, que van a decir, no, esto no es así, acá no hubo dos demonios, acá hubo un Estado terrorista, acá hay hubo una juventud revolucionaria, hay una juventud revolucionaria, esto no tiene, recién en el 2006, Eduardo Luis Duhalde se cambia por una decisión que es de él y que es de un gobierno y que es del mismo gobierno que decide bajar los cuadros y hacer los juicios y pensar en la reparación, pedir perdón en nombre. Es ahí donde se cambia, donde se agrega, más que se cambia, se agrega un otro prólogo donde se habla del crimen del neoliberalismo, donde se deja de lado la teoría de los dos demonios y se habla del crimen de la miseria planificada para las mayorías, algo que hoy las madres siguen señalando con certeza. No es que solamente se trata, y no dicen, no es importante, si alguien ha levantado la bandera de la libertad han sido las madres en nuestro país, ¿no? Incluso cuando a los peronistas nos costaba un poco más porque la igualdad y la libertad era de los liberales y todo esto, y la izquierda la libertad era de los liberales, las madres han levantado la bandera de la libertad. Es por eso que pueden decir también con mucha certeza que se trata también de la desigualdad, de la libertad y de la desigualdad, que lo que está pasando en este momento no es que solamente estén atentando contra nuestras libertades, no es que solamente hay presos políticos, sino que se está ampliando vertiginosamente la fractura enorme entre los que más tienen, los que quieren todo para unos pocos y las grandes mayorías, ¿no? Y de esto es entonces, esto es lo que las madres plantean como lugar de denuncia. Estos son unos libros que cuentan una historia de las madres que seguirá contándose, porque además Ulises va a seguir escribiendo, ¿no? Y que nos permiten entender perfectamente cuál es el lugar de las madres en este tiempo histórico, ¿no? Y que nos permiten además entender, yo a veces digo, como decimos muchos, ¿no? Después hay que bancársela también, porque es fácil decírselo y les aseguro que es
muy, muy difícil para todos, ¿no? Hay que estar donde estén las madres. Cuando no tengamos claridad de por dónde pasan las cosas, miremos a las madres, ¿no? A veces uno dice parecernos a las madres, está un cierto, digamos, estremece, ¿no? Porque parecernos, uno no quisiera que nunca vivir lo que viven, parecernos y no es emularlas, copiarlas, hacer ese recorrido, sino saber que hay posiciones que defender, que siempre hay posiciones que defender. Y esto hay que saberlo, y con esto quiero ir cerrando para no hacerlo más largo porque me fui. Esto yo creo que estamos hablando del libro y de las madres, y el libro es porque están las madres, y las madres, digamos, este capítulo, que es un movimiento como el de las madres que también construye libros, porque Ulises forma parte, digamos, forma parte de las madres, como Demetrio, como tantos otros, ¿no? Entonces decíamos, este es un momento donde yo creo que más, como siempre, iba a decir más que nunca, como siempre, pero particularmente porque nos toca en este momento, es un momento donde las cosas vienen bastante complicadas, bastante difíciles. Seguramente no es el momento más difícil de la historia. Esto podemos verlo cuando miramos también nuestra historia. Y digo también para digamos, porque hay que ver, cuando estamos a unos días, a unas semanas de las elecciones, uno tiende a pensar en el resultado, en lo inmediato. Es imprescindible ver los procesos históricos, ¿no? Ver hacia atrás, ver hacia adelante como procesos, ver las luchas, ¿no? Poder situarnos, poder poner en relación, ¿no? Cuando se dice relativizar no es no darle importancia, sino poder poner en relación. Pero este es un momento, digamos, dicho todo esto, es un momento que sin lugar a dudas es muy difícil, porque es un momento donde, ¿en qué sentido es muy difícil? Es muy difícil para los candidatos, es muy difícil para los universitarios, es muy difícil para todos nosotros como parte del pueblo, muy difícil para nuestros pueblos. Este es un momento seguramente de avanzada de la derecha, no sabemos si de retroceso de los movimientos emancipatorios, o sea, no lo sabemos todavía, eso todavía no está, por lo menos por ahora no está jugado, pero es un momento donde se produce y se preanuncia dolor para nuestro pueblo. Y entonces es muy difícil, dolor y lucha para nuestro pueblo. ¿Y cómo entonces no va a ser difícil, ¿no? Cada uno de nosotros quisiera tener la manera, quisiera tener la certeza de saber que va a evitar ese dolor, ¿no? Que va a evitar, porque el pueblo en abstracto, el pueblo son nuestros hijos, son nuestros compañeros, son los hijos de nuestros compañeros, que vamos a poder evitar ese dolor, y sin embargo no tenemos la certeza de que vayamos a poder evitar ese dolor, ese sufrimiento. Sabemos, ¿no? Sabemos que vamos a pelear contra ese dolor. Sabemos, porque nos lo enseñaron las madres, que no somos un pueblo de víctimas. Las madres, fíjense qué impresionante este movimiento. Nunca han sido un movimiento de víctimas, sino de luchadoras. Eso que tantas veces relatado de la madre que llega a la plaza a llorar y le dice a otra madre que nunca... que le dice, acá no se está para llorar, no le dice no llores en ningún lugar, no se llore, dice acá se viene a luchar, ¿no? Es tan distinto, ¿no? Es tan distinto a pararse en un lugar de víctima para siempre y sobre eso no hacer nada, es hacerse cargo de la historia. Entonces, en tiempos difíciles como estos, en tiempos muy difíciles como estos, poder pensar en las madres, poder pensar dónde están las madres, poder pensar cómo han sido las madres, una de las primeras que salieron a decirles parar a mano a Macri, ¿no? O sea, que las madres son las que tuvieron la claridad para ver a Macri y también la claridad para ver a Néstor, y la claridad para ver a Chávez, y la claridad para ver a Evo. Fíjense que podrían no haberlos visto claramente, incluso la claridad, porque la claridad no es una iluminación divina, ¿no? O sea, tiene que ver con las convicciones, incluso la claridad de ver cuando a mí me parece que ojalá alguno de nosotros tuviera algo de todo eso, que pudiéramos tenerlo como pueblo, ¿no? Incluso esto de poder revisar, de poder ver, ¿no? Chávez era un militar, o sea, Kirchner tenía un apellido que ni siquiera se conocía, además venía de esa parte de un movimiento de la historia, venía del peronismo, venía del PJ, que venía de jugar el papel de la entrega, venía de ser cómplice absoluto de la entrega. Chávez era un militar y habían sufrido el Papa, ¿no? O sea, el Papa que era un Papa,
cuando, digamos, el Papa, que era un Papa, cuando la Iglesia no solamente había dado la espalda, aparte, lo digo acá que está el compañero padre, ¿no? O sea, la Iglesia lo sabe muy bien, el compañero, porque todavía siguen siendo minoría y en esta ciudad, bueno, con Aguer, no, ni que hablar, pero que no solamente habían dado la espalda, ¿no? No todos, por supuesto, claro que no todos, ¿no? Pero que habían estado en las salas de tortura. Y sin embargo, ¿no? Esto de poder ver que ahí hay algo que es otra cosa, ¿no? Y poder jugarla, y poder jugarse, no esperar a ver que se pronuncie, que diga, que aparezca, jugarla. Las madres siempre se la han jugado, siempre se la han jugado. Esto de la locura de las madres tiene que ver mucho con esto de jugarla, de jugarse, de no, frente a una cultura como la nuestra, de medir el riesgo, de medir la oportunidad, de medir hacia... Las madres juegan, o sea, pero no es que juegan por el azar, ¿no? O sea, se juegan con su pueblo, su destino está atado al destino de su pueblo. Yo creo que este es un momento, y con esto sí, yo creo que este es un momento donde nos queda a nosotros, hagamos el nosotros tan amplio como podamos hacerlo, nos queda a nosotros saber que podemos perderlo todo, porque si no, no se puede pelear. Si uno no está dispuesto a perderlo, no se puede pelear. Eso, no sé hasta dónde estamos dispuestos a perderlo, pero que se puede, y esto no es un afán, vamos a unas elecciones que tenemos que ganar, que es imprescindible, que tenemos, digamos, pero tenemos que estar dispuestos a perderlo. Si nosotros nos quedamos sentados en el silloncito lo digo en la universidad, en el escritorio en el cual damos clase, en el titulito que va, no lo digo, a ver, lo voy a decir en el título que vamos a recibir, en nuestro... Si nosotros nos quedamos en eso, o sea, si nosotros no estamos dispuestos a perderlo todo, así, ¿no? Si no estamos dispuestos a perderlo todo, no vamos a poder estar a la altura de la historia, no vamos a poder jugarla. Pero a la vez tenemos que saber que en esto de estar dispuestos a perderlo, hay posiciones que tenemos que defender, que mientras construimos las posibilidades de volver a tener un gobierno popular en el Estado, hay posiciones que tenemos que defender. Parece una tensión sin resolución. ¿Cómo podemos perder todo con posiciones a defender? Eso es lo que siempre han hecho las madres. Las madres jamás se corrieron de tomar las posiciones que tenían que tomar, de defender lo que tenían que defender. Y sin embargo, lo defendieron sin ser defensivas, sin ser conservadoras, sin quedarse en el lugar de la comodidad. Si algo no tuvieron, no tienen, estas madres no lo tienen ahora, no es que no lo tuvieron solamente en la historia, es una posición de comunidad. Y quiero cerrar leyéndoles algo, siempre, algún día vamos a hacer un encuentro. Vamos a pedirle a las madres que vengan, porque veo que traigo papeles, pues los libros también hablan de los viajes de las madres, hablan, bueno, de tanto. Ahora vamos a escucharlo, Ulises. Quiero cerrar citando a otro autor de las madres, porque a mí me parece que está acá presente, además, y que dijo el otro día, lo quiero citar textualmente, porque dijo algo que yo creo que tiene que ser. El otro día algunos de nosotros en el Parque Pereira firmamos un acta, bueno, pues se puede firmar, hay que ver, pero algo de esto que sigue resonando, dice: las madres están hace 40 años en las calles para merecer los hijos que tuvieron. Ahora nosotros debemos merecer las madres que tenemos. Nuestro pueblo tuvo la suerte. Queda en nosotros ver esta vez, en los años que vienen, hoy y en los años que vienen, si es que nosotros nos merecemos estas madres. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y hacemos extensivo este fuerte aplauso porque ahora le vamos a pedir que nos dirija unas palabras a Mercedes de Moroño, Porota, nuestra querida Porota, por favor. Bueno, compañeros,
después de todo lo que ella habló, yo la verdad que no sé qué decir. Primero les quiero explicar cómo empezamos las madres, ¿no? Cómo empezamos a guardar todo y el pobre Gorini se volvió loco cuando vio todo lo que había ahí. Se tuvo que encerrar solito, dejar su familia y todo, porque Eve, que es la que piensa todas esas cosas, nos hacía guardar hasta el menor papelito que nos daba un chiquito. Está todo guardado, todo lo que hay en la casa de las madres, y lo que nos dio un chiquito que tenía 1 año hasta un viejo de 90, no, como nosotras, con una chica de 90. Entonces, todo eso, que él trabajó muchísimo para hacerlo, y creo que es bueno que los pueblos escriban sus historias. Nosotras no es que éramos tan valientes ni tan sabiondas, queríamos a nuestros hijos. Aprendimos de ellos muchas cosas. Aprendimos hasta ser personas mejores personas. Nos enseñaban, por ejemplo, ¿cómo te podría decir? A lo mejor ellos tenían un abrigo, una campera, cualquier cosa, y no sabía más si vos le decías, pero nena, aquello, nene, y esas zapatillas, y nos contestaban, mami, dar no es dar lo que te sobra, es compartir lo que tenés. Saben, chicos, yo me emociono todavía, ¿no? Parezco una tonta, pero eso nos enseñaron ellos. ¿Cómo no vas a luchar por personas con esos sentimientos? Y fuimos guardando todo, y hoy por suerte hay un Gorini, hay un Demetrio, que van a sacar y que quede, para que los pueblos sepan que nos podemos defender. Él siempre dice que 1 es 1 y 2 es una multitud cuando se empieza, y es muy cierto, porque el otro día se celebró en el Parque Pereira Gaola, ustedes lo saben, la primera reunión que hubo, pero de todos modos no nos acobardábamos cuando nos corrían, cuando nos golpeaban, cuando no nos atendían. Seguíamos yendo y exponiéndonos, porque nos dejaban detenidas, porque nos esperábamos afuera, porque para que no nos golpearan, vieron que los milicos lo único que respetan es el himno y la iglesia, el rezo. Y nosotras cantábamos y rezábamos, éramos de bonitas, con la voz que teníamos, y así íbamos saldando las cosas, saliendo de a una. Y así se fue guardando cada una de esas cosas que sirvió para estos libros, que pobre, nosotras vamos a ir viviendo y voy a tener que seguir escribiendo, y él también, les aclaro que no nos vamos a morir todavía. Total que tenemos 92 años, que son nada. Lo único que sirve todo esto, este pañuelo que nosotras tenemos, es ejemplo en el mundo, cuando nos piden en muchos lugares usar el pañuelo, como las madres de la droga, como las madres de Chernobyl, como las madres de tantos lugares. Estábamos con Eve una vez en Viena, había un congreso sobre derechos humanos, y empezamos a caminar y las tailandesas tenían fotografías con el pañuelo, usaban el pañuelo blanco, también las tailandesas, ahí nos enteramos. Entonces son cosas que emocionan mucho, que en el mundo entero y tan lejos la gente sabía el valor del pañuelo. Todas esas cosas las tiene el pobre Gorini trabajando muchísimo. Decir la verdad, ¿dónde guardas todo lo que te llevas? Y además controlado, porque la que te jere no le perdona una, ¿eh? Así que todas esas cosas son importantísimas para saber lo que es esa historia que recorre el mundo.
te da mucha emoción saber que el pañuelo tiene valor para el mundo entero. Esa es la verdad lo que te da el orgullo, porque nosotras es el abrazo con nuestros hijos. A veces la gente nos pregunta qué sentís, y a veces no sabes ni qué sentís. Lo que sí lo tenemos siempre guardadito, lo terminamos de usar, lo guardamos, cada una tiene su estuche, cada una lo guarda para llevarlo al otro día. Y todo eso es el hijo, o los hijos, voy a decir las hijas también, porque siempre hablamos en masculino, vamos a decir las hijas también. En el momento en que las madres salíamos a luchar por las hijas y los hijos, cuando nos decían los familiares, ¿por qué la dejas ir? Cuando se los llevaron y los familiares nos dejaron solos, perdimos los amigos, perdimos los familiares, que hoy vienen muchos, y sabés cómo los saco yo, ¿no? Sí, porque ahora vienen a decir, esas personas que cuando eran jóvenes no les importó lo que pasaba y no se arrimaban a casa, ahora que son viejos, si a vos te ven bien, dicen, ay, che, ¿por qué no te venís una tarde? ¿Por qué no te vas a carajo? Le digo yo, me digo. Disculpen, pero yo soy así de hablada, ¿eh? Es lo que le digo, no le voy a decir otra cosa, no le digo, ay, no, mira, no quiero, no, la mando al carajo directamente, esa es la verdad. Y te digo que el carajón, ¿saben lo que es en España, no? Es la suciedad del buey o de la vaca, el carajón es eso. Así, señora, me mando al carajo, sin carajón. Entonces, son cosas importantes de saber, porque las madres no somos tristes. Quiero que sepan que mientras estábamos en la casa que nos regalaron los holandeses, las madres cocinábamos todos los días. A mí me correspondía los lunes, por ejemplo, ¿no? Entonces cada cual tenía su modo de cocinar. Había una madre que hacía unas milanesas, así las milanesas, ¿cómo comíamos? Qué bestia. Pero lo hacíamos todos nosotras. Todos trabajábamos en la casa todo el día, hacíamos la comida, cada cual tenía la obligación. Y no había tristeza para comer, había alegría, había cantos a veces, cada cual contaba la historia de dónde se crió, cómo, no únicamente de los hijos, de los padres, de la familia, porque veníamos de distintos lugares, éramos todas distintas. Había de Holanda, había de Suecia, había de España, había de Italia, había de Letonia, había de Rusia, había árabes, y todo estaba bien, y todos querían, todos nos llevamos bien, no nos importaba nacionalidad ni nada, eran los hijos y las hijas, los nuestros, eso era lo que servía y por eso luchábamos y por eso seguiremos luchando hasta el último día. Perdón, porque los hijos ahora son ustedes. Ellos nos parieron a nosotras, pero nosotros los parimos a ustedes. Guarda, van a tener que seguirlo. Nosotras no nos vamos a morir pronto, pero les vamos a exigir desde donde estemos, no importa dónde. Eso ténganlo bien clarito. Pero de todos modos, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Había unos alemanes que voy a contar esta anécdota que linda, no sé si vos la sabés. Una vez vinieron unos alemanes, y a veces nos toca a una o a otra atenderlos, psicólogos y psiquiatras. Les aclaro que ninguna de las que estamos en la Casa de las Madres, hoy por hoy que seguimos la lucha, no tuvimos que hacer psicoanálisis. El psicoanálisis era la puteada para nosotros, esa es la verdad. Vinieron estos alemanes y nos habían estudiado mucho. Las madres somos muy estudiadas. Y vieron que nosotros damos, sin saber, caminamos al revés de las agujas del reloj. Caminamos así. Y todo el mundo camina de la otra forma. Los alemanes dicen que eso era porque nosotras
nunca aceptamos la muerte. Si vos caminás así, vas a la muerte. Si caminás así, volvés a la matriz, a la vida. Yo les di las gracias, porque lo aprendí en ese momento y creo que tenían razón. Nosotras somos luchadoras por la vida. Y a lo mejor esa forma de caminar instintivamente, porque no fue pensado. Empezamos a caminar cuando nos empezaron a golpear y empezamos a caminar así, porque había estado del sitio, había que ir de dos, nosotras muy obedientes de dos. Éramos de buenitas, íbamos de a dos. Pero quiero decir que empezamos a caminar al revés. Y seguimos caminando toda la vida así, nunca caminamos de la otra forma. Y estos alemanes que eran psicólogos y psiquiatras averiguaron eso. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿alguno que opine, che? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenían razón los alemanes? ¿Era por eso? Me parece muy bien. Muy bien. Exactamente. Bárbaro. Me pareció una maravilla, yo lo agradecí siempre. Me pareció por lo menos una buena forma de ver la lucha, ¿no? Esa lucha que nunca se acaba, digamos. Y ellos estaban muy emocionados de estar en la Casa de las Madres. Y evidentemente no eran los alemanes que ahora salieron el 20% de los nazis. La verdad que es increíble. Todavía no lo digerí eso, le digo la verdad. Después del año 45, 20 nazis en la Cámara de Diputados. La verdad, chicos, hay que mandar la maldición todos. Maldigamos todos juntos. Sí. Una cosa más. Ayer, en el Toro, pude escuchar a un grupo de mapuches que también hacen la ronda. Invitaron a hacer la ronda a la plaza en la marcha por la Revolución de Santiago Maldonado en el sentido inverso a las agujas de reloj. Y les explicaron que en el pueblo mapuche las rondas son en el sentido inverso a las agujas de reloj porque el sol sale al este, se pone al oeste y da la vuelta hacia la vida, de nuevo es el este. Claro, eso contaron ayer del pueblo de mapuche. Y alemanes y mapuches están ahí en alguna onda sincronizada. Qué bueno, mirá que vos, los alemanes con nada, los mapuches no. Mirá qué diferencia. No va a terminar nunca, te digo, y el pozo de metro va a tener que seguir también, no hay nada que hacerle. Pero nos parece maravilloso que todo el mundo, los mapuches, fíjate qué inteligencia para explicar todo eso. Yo la verdad que soy completamente nula, ¿no? Pero te quiero decir, uno va aprendiendo, ¿te acordás? A ver, cuando los hijos te discutían ciertas cosas, ¿no? Y a uno le parecía que lo sabía todo. Y te das cuenta lo ignorante que éramos. Cuando nos fuimos reuniendo y nos fuimos contando cada una lo que nos decía, cuánto aprendimos de lo que cada una nos fueron diciendo. Ahí fuimos aprendiendo. Porque nosotras, en la época nuestra, chicos, te digo esto a los más jóvenes, los hombres no hacían mandados. La única comida que hacían era el asado. Lo demás que era para las mujeres. Pero además de todo eso, ir a hacer, por ejemplo, ¿cómo te podría decir? Ir con una canastita o con una bolsa, ni loca, pará. Entonces, había muchos hombres que cuando las madres, como la marcha era, digo marcha, porque nosotras no rondamos, marchamos, íbamos a la marcha, había muchos hombres que no querían que la mujer se fuera a lavar los platos y le decían, si querés lavarlo vos, yo me voy. Porque muchos no querían, porque todavía había ese dominio machista. Nosotros rompimos con todo eso, por suerte, porque los hijos podían más que lo que el marido quería hacer en ese momento. No porque el marido no quería a su hijo, sino porque lo que pasaba era eso, lo que le habían enseñado. En aquel tiempo, los hombres tomaban el café y hablaban de política. Las mujeres de acá tejíamos y hablaban de novelas. La verdad, chicas, la cosa era así. Qué bobas que éramos. Bueno, yo quiero decir que novelas nunca escuché, claro, ¿eh? Esas novelas de radio me parecían re pelotudas.
Pero bueno, eso no quiere decir que estuviera mal. La gente escuchaba a Carmen Valdés, Mecha Caus, todas esas cosas, ¿no? Ustedes no saben ninguno de eso, ya lo sé. Pero yo les digo cómo se llamaban las que hacían las novelas. Pero de todos modos, quiero decir que eso que fuimos aprendiendo de a poquito, aprendimos lo que era la palabra revolución. Aprendimos que era amor, que era solidaridad, que era el otro soy yo. Lo que quiero para mí, quiero para el otro. Y uno aprendió que a pesar que la Revolución Francesa fue bastante burguesa, por algo la marsellesa se canta en todos los lados. Quiere decir que la palabra revolución es hermosa, chicos. ¡Viva la revolución! Por eso, con mucho orgullo, reivindicamos a nuestros hijos como revolucionarios y también nos hicimos revolucionarias. Y por eso tenemos la esperanza no, la seguridad de que todo esto va a cambiar. El mundo no lo entiendo hoy, me parece mentira con todas las cosas que han pasado. Yo que viví mucho tiempo no, 6 años en España siendo chica, y digo, ¿cómo puede ser que los españoles, después de 2 repúblicas y una guerra civil, sean tan pelotudos para querer tener reyes, cobardes que ahora que tienen un lío con el país catalán o con los catalanes, no haya salido el rey ese que sale tanto ahí a decir, señores, yo soy el rey? No, ahora está bien escondido el guacho hasta que le arreglen todo. ¿Cómo puede España querer reyes? Mantener a esa manga de vagos. A mí cuando me dicen reina, digo, un momentito, no me ofendas. A mí, obrero, reina nada. Y no quiero que le diga a ningún chico, cuando algún muchacho me dice, pues yo tengo una nena que es mi reina, le digo, no, querido, no le digas que es tu reina porque la vas a hacer puta, no digas nada de eso. Entonces, es la verdad, chicos, todos se casan por eso, no jodamos, es así. No que, a ver, ¿quién es la reina de Holanda? A ver. Ahora, hija de un represor y bueno, con su historia, vamos, nene, ¿qué me vas a contar? Y si seguimos contando, bueno, no digamos lo que pasó en Inglaterra, no digamos lo que pasa en España también, ¿no? En todos lados. Entonces, la gente se cree que la palabra rey, ay, es un rey, es una reina, es una ofensa. No se dejen decir nunca eso ni le digan a sus hijos. No se lo enseñen. Desde chico enseñarle que eso es una porquería. Desde chico hay que enseñarle. Nada de coronita, nada de eso. Porque es lo peor que se puede hacer. Discúlpenme, pero es mi forma de pensar, y como mujer y como madre. Como madre y como madre de Plaza de Mayo, como las 3 cosas. No sé si les gusta lo que les digo, pero yo soy así de cara dura. Quiero creer que, como decía ella, habló tanto de las madres que me da no sé qué hablar. Porque queremos darle mucho trabajo a estos 2 escritores maravillosos y les vamos a seguir dando. Les quiero decir que Eve, hasta último momento quería venir y no pudo. Sentimos mucho, Elsa y yo, tener que representarla porque no alcanzamos, pero de todos modos estamos orgullosas de que sea nuestra presidenta. Tiene una claridad de ideas y tiene una fuerza. Y nunca te dice esto hay que hacerlo. Primero lo hace ella y después te dice hay que hacerlo. Con el ejemplo. El ejemplo es lo que sirve. Eve es el ejemplo y después no lo pide. Eso se lo puedo asegurar que es así. Por eso estamos tan orgullosas de que sea nuestra presidenta.
nunca quiere nada para ella, siempre es todo para los demás. Y ellos lo saben. Tenemos muchas cosas todavía. Como decíamos, teníamos estas marchas de la resistencia, la última que siguen. Les voy a contar una cosa graciosa que nos pasó en la marcha, cuando tomó el mando el cretino que tenemos de presidente, que sea de ninguno de nosotros, el presidente. El presidente de Argentina, las madres saben que estábamos en la plaza. Y aunque les parezca mentira, las de los globitos pasaban y se querían sacar fotografías con nosotras que estábamos en la carpa. Entonces me decía, con los globos no. Entonces dejaban los globos afuera y venían a sacarse fotografías con nosotras. ¿No es cierto que fue así? Sí, señores. Venían a sacarse fotografías con nosotros las bienudas. Ahora, yo no lo podía entender, porque dejaban los globos afuera. Cuando querían entrar con los globos no. Entonces, muy obedientes lo dejaban afuera. Es bueno que se sepa eso también. Se dan cuenta que hasta ellas deben de creer que somos mejores que ellos mismos, porque si no, no hubieran querido sacarse la foto. No es que nosotras salimos, es que ellas entraron. Entonces, quieren entrar, entren, pero a lo nuestro, no a lo de ustedes. Yo creo que eso es un ejemplo de que los mismos ellos, aunque no quieran, tienen que reconocer que nosotras tuvimos dignidad, que nosotras no permitimos nada de lo que quisieron hacer, que nosotras lo único que pusimos siempre fue el cuerpo, que lo único que teníamos para poner, el cuerpo, que cuando hubo que tomar la casa de gobierno, tomamos la casa de gobierno, que cuando hubo, y la tomamos, Ah, y eso es muy interesante, les voy a contar, es lindo eso. Resulta que nos había citado Alfonsín. Era el día que celebraba la muerte se conmemoraba la muerte de Gardel. Entonces había citado a Alfonsín y se fue, en vez de atendernos a nosotras, se fue al teatro, porque claro, no le iba a pedir nada ya, Gardel estaba muerto, ¿viste? Así que mejor ir allá que no le pedía nada. Y a nosotras nos quedaron ahí. Cuando nos cerraron los baños, entonces Eve dijo, madre, nos cerraron los baños, agarren la gorra de los milicos para mear. Miran todos los milicos, agarraron la gorra, la dejaron enseguida a esconderla. Así que pasó eso que les cuento. Es lindo que les cuente eso. Al rato vinieron para hacer la limpieza. De la gente que venía a limpiar. Eve le dio franco a todos. Tienen franco, los caballeros tienen franco, no hay ningún problema, así que le dio franco a todos. Pues imagínate, si salíamos, ¿cómo entrábamos después? No, nosotros ahí, toda la noche y toda la mañana, hasta que al fin... Esto que les cuento es tal cual, Ustedes saben, la gente ya estaban con las mangueras, con tomas. ¿Qué manguera? Nada, acá nada, quería andar, hoy tenés franco. Le dijo él y se fueron. Entonces... Hasta el otro día, las madres ahí en la casa de gobierno, Juanita, que hoy ya no está, que había tenido 100 y pico de años ya, iba hasta la casa de las madres y traía café. Lo único que tomábamos era un poco de café. Entonces, hasta el otro día que nos recibió, ¿cómo se llamaba? Trócoli. Al otro día habían venido también las madres del interior, había muchas madres. Nos recibió Trócoli, le dijimos, Alfonsín no tuvo la suficiente, no quiero decir que calidad, vamos a decir muy finamente, para recibirnos. Entonces le dijimos lo que pensábamos, porque estábamos, pero nos pasamos casi 48 horas tomando la casa de gobierno. No es fácil contarlo así. Pero yo creo que fuimos las únicas que hemos tomado la casa de gobierno y éramos unas cuantas mujeres nada más. Quiere decir que cuando se quiere, se puede, compañeros.
a veces uno se acuerda de ciertas anécdotas que va contando, porque son cosas que van pasando de a poco, y eso es muy importante. Es lo mismo que un día le dimos el abrazo a tribunales y fuimos abrazando a eso para que hicieran una cosa distinta y nos aceptaran los habeas corpus y todas las cosas que fuimos haciendo de a poco. Les quiero decir que esto que lo decimos no es para decir, ay, mirá lo que hicimos, es para que se sepa que se pueden hacer cosas, que siempre hay cosas para hacer, que hay que tener imaginación y sobre todo no hay que tener miedo, porque ellos juegan con el miedo, ellos quieren creernos cobardes, les tenemos que tener que tenemos mucho más coraje que ellos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos más corazón, porque tenemos más amor, porque queremos para el otro lo que queremos para nosotros. Y como somos mejores, vamos a poder y vamos a ganar, compañeros. Hasta la victoria siempre, y porque somos mejores estamos adelante. Fuerte esos aplausos para Porota, y en su nombre para Elsa y todas las madres. Que se lleven nuestro cálido aplauso, por favor. Y ahora sí le toca el turno, bueno, al responsable de todo esto, a Ulises Gorini. Por favor, lo escuchamos. Bueno, las responsables ya saben que son las madres. Bueno, en primer lugar los agradecimientos a la Universidad Nacional de La Plata, especialmente a la editorial y a Florencia Santú, que no solo tuvo este impulso para editar estos libros, sino que además contribuyó con una muy generosa introducción a esta nueva edición, que es la cuarta edición de La Historia de las Madres. La primera fue, como recordaba Florencia, en el 2006, el tomo 1, editado por Editorial Norma. En el 2008 apareció el tomo 2, y después hubo una edición conjunta entre Norma y Página 2 en el 2010, y en el 2015 la Biblioteca Nacional, en ese caso con un prólogo de Horacio González. Así que esta es la cuarta edición, que me llena de orgullo porque, bueno, es una universidad, es la universidad de mi ciudad natal, y bueno, eso tiene algún significado también importante en lo personal. Yo pensaba qué decirles acerca del significado de esta historia, no del libro, sino de la historia de las madres, ¿no? Es un momento muy particular, estoy bastante emocionado no solo por la presentación del libro, sino porque ayer mismo había hablado con Eve, sabiendo que había estado con problemas de salud, con un ataque de asma importante que sobrelleva desde hace algunos días, con lo cual nos obligó a suspender alguna actividad el sábado pasado, y ayer la llamé, un poco más preocupado en realidad por la salud que por su presencia hoy, la verdad. Eve es infaltable, así que si falta hoy es preocupante. Y bueno, seguía, yo soy asmático también, así que reconocí bastante bien por teléfono su respiración. Pero además me dijo algo que todavía me preocupó más, es que estaba la orden judicial para sacarlas de la casa de las madres y que ella se iba a quedar ahí. Hoy le decía a Luis, no sé cuál de las dos cosas determinó que ella no viniera acá, pero bueno, entonces hablar hoy de la historia, del significado de la historia cuando este presente es tan duro y significa y necesita tanto que reflexionemos sobre el hoy, ¿no? Pero bueno, es el caso de presentar esta historia y de decir en qué medida podemos ejemplificar el significado para nosotros de esta historia de las madres. Una de las formas, se puede responder de muchas formas, sobre qué significa esta historia, desde muchas perspectivas ideológicas, desde muchas perspectivas políticas, desde muchas disciplinas científicas, desde un punto de vista distinto de las ciencias sociales. Yo elijo una, referida muy al presente, ¿no? Y que tiene que ver con
la respuesta popular a la desaparición forzada de Maldonado, de Santiago. Digo porque en esta respuesta popular, la que construye en parte el caso Maldonado, porque es un caso que en realidad empieza como una inexistencia, como algo invisibilizado. En esa historia se pone en práctica el significado de la historia de las Madres de Plaza de Mayo para nosotros. Si ustedes piensan que esto, en esas imágenes que empezamos a ver de esa ruta allá en la Patagonia, con unos pocos muchachos y muchachas cortando la ruta y gendarmes que tratan de desalojarlo, entre tantas cosas que podemos pensar de esas imágenes, percibimos inmediatamente la soledad, la lejanía. Están fuera de la mirada de la mayoría de los argentinos, en un paraje bastante desértico, con pocos pobladores, que a lo mejor de tanto en tanto aparecen con alguna noticia turística de la zona de Esquel, pero las miradas de los argentinos no están puestas ahí. Maldonado mismo, Santiago, no es un militante de una organización nacional enorme que pueda tener inmediatamente reflejos solidarios ante una desaparición. La lucha de los pueblos originarios de la zona tampoco es algo muy visibilizado. Entonces, realmente todo esto podría haber pasado inadvertido. Hay un primer paso de la denuncia de sus compañeros de esa desaparición, y eso empieza a poner en marcha una respuesta que no es que el caso de analizar exhaustivamente esto, no los quiero agotar, ustedes lo están viviendo. Lo que quiero decir es que ahí, con todo el poder de todo el Estado, porque no solo está implicado el Estado, el Gobierno Nacional, está implicado el sistema judicial, y está implicado gran parte del Parlamento, todo el Estado, casi todo el Estado, con todo ese poder, con el poder político y militar que tienen las fuerzas llamadas de seguridad, y con la complicidad y la cobertura de los medios de comunicación masivos, dominantes, todo esto podría haber pasado tranquilamente inadvertido. Sin embargo, logramos construir, en un sentido, el caso Maldonado, y logramos convertirlo en una de las causas populares más importantes del momento. Esto no ocurre por una ley de la naturaleza, esto lo hemos construido. Esto lo hemos construido a partir del legado de la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Miren, se repiten prácticamente los mismos mecanismos, ¿no? Incluso en cuanto a las versiones, que está en el extranjero, ¿se acuerdan cuando hablaban de que se había ido a Chile? Que capaz que cayó en un enfrentamiento el tema del puestero, capaz que en realidad pasó la clandestinidad. Los mismos argumentos que la dictadura militar. Es siniestro, es espeluznante en realidad. Pero supimos construir y visibilizar su desaparición. Y como les decía antes, esto no ocurre por una ley de naturaleza. Aquí estamos, en la construcción de esta respuesta a la desaparición forzada de Maldonado, está el significado vivo de la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Porque así como no es una ley de la naturaleza lo que está ocurriendo en este caso, tampoco lo fue en su momento cuando comenzaron las desapariciones masivas en los 70. Que no son las primeras desapariciones de la historia en la Argentina, pero sí la primera vez que se usa esa arma tan sofisticada para la represión de los movimientos populares como es la desaparición forzada. No es una ley de la naturaleza lo que ocurrió. Y fíjense que no ocurrió solamente en relación al caso Maldonado. Logramos parar el 2x1, ¿no? Un 2x1 que no solo es un fallo de la Corte Nacional, que recoge, entre comillas, la sapiencia jurídica de estos magistrados, que algunos de ellos casi que entraban por la ventana a partir de 2 decretos de Macri,
que después tuvieron que rebobinar. Bueno, ese 2x1 logramos parárselo también, aunque provisoriamente. Este es un plan que tenían ellos desde antes de asumir el gobierno. El ministro ministro de Justicia tiene contactos con los grupos de derecha y de ultraderecha que pertenecen al gobierno de Macri desde el principio de la asunción y tenían pensado para esta Navidad una amnistía encubierta. Sale esta coartada de hacerlo a través de la Corte de Justicia de la Nación y entonces les alivia un trabajo, pero les fracasa. Pero es un plan que persiste. Recuerden que ni bien les derrotamos el fallo del 2x1, enseguida dicen, bueno, no, pero está bien, vamos a ver, vamos a juntar 15, 10 casos más y vamos a sacar un nuevo fallo. ¿Qué iban a decir? Ahora encontraban otros argumentos. No sacaron ese fallo, que estaba anunciado con bastante intensidad por algunos medios de comunicación. Decían que en 1 o 2 meses más después de ese primer fallo iba a haber otro que iba a aclarar las cosas. No lo sacaron todavía, lo van a sacar. No confío en que lo aclaren, no confiamos en que lo aclaren, y el plan persiste. Pero se lo logramos parar. Y lo logramos parar también, ¿se acuerdan ustedes? El cambio del 24 de marzo, cuando querían Salazar. Entonces, todas estas cosas, si repasamos la historia, van a encontrar que está ahí el legado vivo de la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Una gran pregunta que tenemos pendiente es por qué no ocurre esta movilización popular en otros temas, ¿no? ¿Es menos criminal el crecimiento exponencial de la deuda externa que estamos viviendo? ¿Es menos criminal? Sí, no tiene el dramatismo aparente de estar en juego la vida como está en juego la vida de Santiago en estos momentos. No tiene esa inminencia. Pero siempre recuerdo un sociólogo que decía que el desarrollo capitalista produce más muertes que una revolución. Y acá la deuda externa produce muchas más muertes y va a producir más. Y sin embargo, la gran pregunta es ¿por qué no tenemos esa movilización que tuvimos para el 2x1? O la respuesta que tuvimos el 24 de marzo. O estas movilizaciones. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué no logramos construirlo? Porque tampoco nos toma de sorpresa. No es la primera vez que tenemos este problema de la deuda externa. ¿Qué diferencia hay? Y tiene que ver con el legado de las madres. Tiene que ver con lo que ellos supieron construir en un cierto campo y con lo que nosotros no supimos construir todavía en otros terrenos. ¿Cómo se produjo esta construcción? Recién un periodista de la Universidad de las Madres me preguntaba esto, qué era lo que había despertado mi curiosidad inicial. Bueno, son muchas las cosas, ¿no? Pero en realidad ese mito de las mujeres ignorantes, amas de casa, sin experiencia política, que logran desbaratar y denunciar el terrorismo de Estado en la Argentina, sí despertaba en parte mi curiosidad, ¿no? ¿Cómo se había producido este fenómeno? Y como les decía antes, en la Argentina cuando aparece la desaparición masiva de personas, no tenemos la respuesta que tuvimos y vimos después ahora con el caso de Maldonado, ¿no? Al contrario, las organizaciones que estaban siendo atacadas con la desaparición masiva de personas no eran conscientes ni siquiera del arma con la que nos estábamos enfrentando. No existía la palabra de desaparecidos, mucho menos la construcción de la desaparición forzada. Sin embargo, paradójicamente, esta arma se había utilizado muchos años atrás en Argelia, por ejemplo, masivamente. Se había utilizado en nuestro continente, en Guatemala. Se habla de 200.000 desaparecidos, por lo menos en Guatemala en la década del 60. Había una película de Pontecorvo, una película de origen italiano, se llama La batalla de Argelia, donde un general francés explica con pizarrón, es una película de ficción pero refiere a la lucha del pueblo argelino de liberación en relación a Francia, explica en el pizarrón el método de la desaparición forzada de personas. Y era una película de un éxito impresionante,
Todos los sectores populares de la izquierda la había visto, era conocida, y sin embargo cuando empiezan a aplicar la desaparición forzada en la Argentina, no nos damos cuenta de qué arma se trata y hasta qué punto era un arma de una potencialidad exterminadora impresionante. Y entonces las madres empiezan a construir una respuesta. Cuando uno de los primeros signos, se podría hablar de muchos, pero si ustedes leen las actas de la dictadura, las actas de la Junta Militar, más exactamente, que fueron descubiertas hace no muchos años en uno de los sótanos de la Fuerza Aérea, ahí van a encontrar que en el año 77, la Junta Militar en una de sus reuniones advierte que en el New York Times había aparecido la denuncia de las madres, y lo tratan como un tema. Les preocupaba muchísimo porque en el marco de las relaciones internacionales ellos necesitaban que permaneciera en una escena escondida el genocidio para favorecer la hipocresía de los poderes internacionales que conocían perfectamente la existencia del genocidio, pero no se podía hacer pública porque podía perjudicar el comercio, podía perjudicar créditos, como le estaba pasando a Pinochet en el golpe de Estado del 73. Y entonces temían mucho la aparición pública de estas denuncias y cuando ven que en el New York Times aparece este reflejo de la denuncia que promueven las madres, ahí dicen, ¿qué pasa con estas mujeres? Y no creen que son ellas, no creen que son estas mujeres. Hay una subestimación importante. La primera hipótesis sobre el origen de las madres la genera la dictadura y dicen, no son ellas, es la subversión. Son el mascarón de proa de las organizaciones terroristas y son ellos porque ¿cómo era explicable que si las organizaciones y tantas organizaciones internacionales no habían podido poner en evidencia la realización del genocidio, que estas mujeres, amas de casa, un grupito bastante pequeño en relación incluso a la masa de afectados por la desaparición, pudiera poner en riesgo la táctica de silenciamiento y ocultamiento del genocidio en la Argentina? No eran estas mujeres, eran las organizaciones terroristas. Esta idea es la que origina el proceso de infiltración de Astiz en las madres, y hay numerosos testimonios de análisis de la dictadura al respecto, y la misión de Astiz es encontrar el contacto subversivo de las madres, que sería, en la idea de la dictadura, el motor, el factor eficiente de la estrategia que desarrollaban las madres y que estaba agrietando el silenciamiento y el ocultamiento del genocidio. Perdón. No estoy con el pulso muy firme por tantas emociones. Bueno, pero Astiz fracasa en ese primer intento porque no encuentra ese contacto terrorista, no porque las madres no tuvieran contacto con las organizaciones revolucionarias y de izquierda y las organizaciones nacionalistas revolucionarias que estaban en juego. No, había muchos contactos, sus hijos pertenecían a esas organizaciones, las organizaciones se acercaban a ellas para buscar alguna acción común, pero lo que sí no eran el factor eficiente de su movilización y de su presencia y de su estrategia en la plaza. Ahí funcionaba de esa subestimación al rol de la mujer. Y también no una cuestión de subestimación, había una suerte de garantía. Este era el modelo de mujer que no iba a poner en cuestión una dictadura, porque ni siquiera saben de política, porque ni siquiera salen de sus casas, porque no tienen experiencia y capacidad. Tenían una subestimación, pero también lo tenían como garantía, ese modelo de mujer. No es simplemente un mito, era una práctica y una representación de muchas mujeres en la Argentina. Y entonces tenían ese seguro y buscaban a la subversión detrás de ellas. Cuando fracasa Astiz en encontrar el contacto subversivo en este sentido, ahí redirigen la misión y atacan a las 3 madres que van a secuestrar y a desaparecer hasta la actualidad, que consideran las 3 madres líderes claves de lo que estarían haciendo ellas, y atacan a Azucena Villaflor de Vincenti, a Esther de Cariaga y a Mari Ponce. Es un golpe terrible, porque las madres describían el liderazgo de Azucena como, con palabras muy simples pero impresionantes en su figura, ¿no? Dicen ellas,
Azucena tenía tal liderazgo, tal poder de contención, tal magnetismo, que íbamos a ellas como moscas a la miel. Y esto lo repiten muchísimo ellas, ¿no? Describiendo ese poder de contención y de atracción que tenía Azucena Saavedra. O sea que ahí sí aciertan en el golpe que tienen que dar, y también con Esther y también con Mari Ponce, que eran las dos que tenían más experiencia política. Las dos de ellas eran militantes políticas, una del Partido Febrerista Paraguayo y otra vinculada al PRT, Mari Ponce. Pero se equivocan en algo. Cuando pensaban que atacando esas tres iban a hacer desaparecer el movimiento, se equivocan. No advierten que ya se había puesto en marcha dentro de ese movimiento una cantidad de dirigentes que iban a suplantarlas muy rápidamente a pesar del terror. Porque fíjense, no es poca cosa lo que acaba de pasar el 10 de diciembre de 1977 cuando secuestran a Azucena. Acaban de apuntar a las madres con la misma arma que apuntaban a sus hijos. Y muchas de ellas piensan que si a ellas ahora las apuntaban así como habían apuntado a sus hijos, es porque sus hijos no iban a aparecer. Porque ellas lo único que pedían era eso, no pedían la revolución. Y ese conocimiento dramático de pensar que si ahora las atacaban a ellas por solo pedir por sus hijos, era que sus hijos quizás no iban a aparecer. Continuar la lucha después de esa terrible incertidumbre fue una enorme proeza. Y continúan porque así se equivoca la Marina y se equivoca la Junta Militar cuando pensaba que así las iban a destructurar. Y ojo, las podrían haber exterminado. Habían exterminado a organizaciones de miles de personas en la Argentina. Una organización a la que pertenecían los hijos de Eve, los dos hijos de Eve, no sumaba en el país más de 1.500 militantes. La exterminaron prácticamente. Hay pocos sobrevivientes de esa organización a la que pertenecían los hijos, el Partido Comunista Marxista-Leninista, que tenía su centro aquí en La Plata. Exterminan a este tipo de organizaciones y las madres en ese momento no superaban los 250, los 300 militantes. Podrían haberlas aniquilado todos. Se equivocan cuando dicen estas tres y con esto acabamos, con esto las desmovilizamos. Es decir, ya que buscamos enseñanza, no solo a veces avanzamos por nuestras virtudes, sino por los errores del enemigo. Se equivocaron y gracias a eso pudimos seguir avanzando. Las madres pudieron seguir avanzando. Y entonces surge la otra teoría mítica. Bueno, no es la subversión, pero es la maternidad. La madre leona, la Idice Mame, la mamma italiana, ¿no? La fuerza de la maternidad, como si fuera... Yo ahí era bastante joven, no como ahora cuando empecé a investigar, ya dijo Florencia, 17 años, y esos 17 años ya pasaron porque los publiqué en el 2006. Me acuerdo que trabajaba para una revista, un semanario, soy periodista de oficio, y me mandaron a entrevistar a un cura en Tilcara, ¿no? Este cura, en la época del gobierno de Alfonsín, cuando ya se habían empezado a producir los levantamientos carapintadas que exigían una amnistía, que Alfonsín después iba a conceder con el punto final y la obediencia de vida, y que iba a consagrar Menem con los indultos, cuando se estaba preparando esto, este cura, en medio de un clima bastante inquietante en la Argentina, del que se hablaba certeramente de la posibilidad de un golpe de Estado, se atreve en el pueblo de Tilcara, a más de 1.800 kilómetros de la capital federal, a ponerle el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo a la Virgen Dolorosa de Tilcara. Se arma un boronqui en el pueblo de Tilcara impresionante. El pueblo se divide en dos. Los que apoyaban al padre Roy, que es un canadiense, era un canadiense, falleció hace mucho tiempo, basados en el argumento del padre que decía que la Virgen María había sufrido lo mismo que habían padecido las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y acá le hago un paréntesis menos dramático. Hay un humorista ahora que no me acuerdo el nombre, que dicen, ¿ustedes se imaginan que si la Madre de Cristo en vez de ser María ya hubiese sido Eve de Bonafini, el quilombo que iba a ser? Bueno, me acordé de eso. Vale la pena acordarse de algunas cosas que nos distiendan.
Y entonces, este cura dice esta interpretación, ¿no? Sufrió lo mismo que la Virgen y le pongo el pañuelo de la... Pero había otro sector del pueblo de Tilcara, donde va un poco la burguesía jujeña y salteña a pasar sus fines de semana, que estaban totalmente en contra, denunciando que era un sacrilegio, que había roto el ritual del domingo de Ramos, en la Pascua de 1987. Y entonces, bueno, y me mandan del periódico en el que trabajaba, un semanario, a hacerle un reportaje al padre Eloy Roy. No había teléfono, no había celulares. Llego ahí en micro después de muchas horas de viajar y me alojo en el hotel de turismo, en ese momento uno de los pocos hoteles. Hoy Tilcara es muy conocido, pero no era tan conocido en ese momento. Me alojo en el único hotel. Dejo el bolso en la habitación, bajo a la conserjería, le pregunto al conserje dónde está la parroquia, me mira como diciendo que pajorano, pues si asomás a la puerta está ahí enfrente, estaba ahí enfrente del hotel de turismo a 2 cuadras creo, se veía claramente. Y me dice, ¿a quién buscas? Vengo a entrevistar al padre Eloy Roy. Uy, me dice, qué macana, porque el padre salió ayer a visitar a las comunidades de pueblos originarios, y cuando él sale, primero no hay contacto, segundo no se sabe cuándo vuelve y en general tarda bastante. Para mí era un desastre, se me arruinaba la nota. Dije, bueno, ¿qué hago? Y entonces el tipo que me ve, conserje, que me ve una cara de decepción absoluta, me dice, bueno, no está el padre, pero está el hijo. Y dije, mierda, es progresista, pero no sabía que era tanto. Bueno, entonces digo, bueno, veamos al hijo, que atendía en lugar del padre. Lo voy a ver al hijo, era un muchacho en ese entonces, un chaqueño de 27 años, que era uno de los 6 hijos adoptivos del padre Eloy Roy, que a su vez tenía nietitos de estos hijos. Y me tranquiliza, me dice, mirá, no te preocupes, papá viene mañana y lo vas a poder entrevistar porque es cierto, salió pero viene enseguida. Entonces me quedo esperándolo y al día siguiente tengo esta entrevista que para mí fue maravillosa y ya van a ver en qué sentido me ilumina también sobre la historia de las madres, ¿no? Porque él me cuenta que cuando el gran misterio de la entrevista era por qué una parte del pueblo había apoyado y cómo, ¿no? Conociendo la historia. Él me dice, mirá, fueron las madres Aymará, porque acá, en esta zona de Jujuy, ocurre que desaparecen muchos chicos. Es un fenómeno que todavía subsiste, no en las dimensiones que tenía en ese momento, es cierto. Desaparecen en principio, y hay leyendas de los pueblos originarios muy antiguas sobre este tema, pero desaparecen por accidentes geográficos, porque son atacados por animales, viven en condiciones muy precarias. Pero hay algo más trágico, desaparecen por el rapto de niños y el tráfico de órganos de niños. Entonces, bueno, me empieza a contar una historia espeluznante y me dice, bueno, y acá vienen las madres Aymara, a veces con una ropita, con un pañuelito, con un par de zapatillas del chico, y me dice unas palabras terribles que dice, como si Dios fuese un buen sabueso que oliendo esas prendas iba a encontrar el rastro de sus hijos. Entonces yo les tengo que explicar que Dios no es un buen sabueso, que no puede hacer ese trabajo, que son ellas las que se tienen que organizar. Y ahí le empecé a contar, me dice Eloy, la historia de las madres de Plaza de Mayo, que a los que se desaparecieron los hijos y que se organicen, pero fracasé. No logré que las madres aymara se organicen. Entienden, comprenden, pero no logré que se organicen y entonces, aquí acabo con esa anécdota, pero me deja la reflexión de que, bueno, entonces no toda madre, sí, sale a buscar al chico, le lleva el zapatito, le lleva la prenda al padre, pero organizarse y luchar por esto es otro paso mucho más grande. Están ceñidas a un rol femenino y de maternidad que a veces las atrapa. Y fíjense, no había que ir a buscar a las madres Aymara, o a este grupo por lo menos. Había que verlo acá también, entre los desaparecidos de la década del 70 y del 80. Las madres de Plaza de Mayo en relación al universo de madres de desaparecidos de Argentina son una minoría. Y si nos elevamos un poquito más allá y decimos las madres que están implicadas, ya no en Madres de Plaza de Mayo, sino en otras organizaciones,
como familiares de desaparecidos y detenidos políticos, o algunos que se insertaron en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, son una minoría en relación al universo de madres y padres de desaparecidos en Argentina. En el mejor momento de despliegue, las madres de Plaza de Mayo no llegan a ser 3.000. Entonces, ¿qué pasaba con la maternidad en esos otros casos? No estaba la madre leona, la Iris Mame, la mamá italiana, la mamá criolla que defiende a su hijo. ¿Cómo había funcionado la maternidad? ¿O cómo funcionaban las maternidades? No, la maternidad mítica no es el factor eficiente del movimiento Madres de Plaza de Mayo. Sí, una determinada práctica de la maternidad pone en cuestión y va a avanzar en una dirección que las convierte en madres de Plaza de Mayo, pero al principio, en una gran mayoría, actúa otra idea de la maternidad. Les decía antes, sí, la Virgen María, y este cómico que habla de si hubiese sido Eve, ¿no? Hay una imagen, que ojalá se las pudiese mostrar yo aquí, hay una imagen de Eve de Bonafini, en la década del 60, cuando bautiza a su hija Alejandra. Ella está en el centro de la imagen, arrodillada, con las manos cruzadas en señal de rezo, con una mantilla negra en la cabeza, rezando. En el centro de la imagen, detrás de ella, en semicírculo, está Toto, su marido, están los dos hijos, Raúl y Jorge, desaparecidos, está el cura que lo bautizó, la madrina con la beba en brazos que acaba de ser bautizada y los padres de la madrina. Y Eve en el centro de esa imagen, arrodillada, con un rostro beatífico, agradeciéndole a Dios, rogándole a Dios por la salud de su Eva. Imagínense el salto de esa mujer que algunos años después, apenas 10 años después, está parada en la Plaza de Mayo, de pie, gritando, vociferando, y no con una mantilla negra, sino con un pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo. Esa imagen nos puede mostrar la transformación enorme de esta mujer en esto. Puso en cuestión las prácticas de la maternidad que ella venía desarrollando hasta ese momento. No era una madre perteneciente a las nuevas generaciones, de la liberación femenina, ni la madre de tantas parturientas que en los campos de concentración parieron hijos. No, venía, si se quiere, del sector más tradicionalista en la concepción de las prácticas maternas y puso en cuestión esa cosa y pudo avanzar. Entonces, no es solamente, claro que la maternidad tiene mucho que ver, pero no es la maternidad, son determinadas prácticas y muchas maternidades hicieron que mujeres, como acá se mencionó, se encerraran en sus casas, se deprimieran, murieran de cáncer y algunas hasta llegaron a condenar a sus propios hijos y a darle la razón a los genocidas. Entonces, ¿cuál era la explicación del origen de las madres? No había sido la subversión, la maternidad sola no alcanza para explicar este fenómeno. Y entonces surge, y voy cortando porque ya es tarde, pero necesito contarles esto, ¿no? Surge una tercera teoría que yo le llamo la del vacío institucional. Decían, bueno, no, claro, estaba el poder omnímodo de la dictadura, tenían todo el poder político-militar concentrado. Y además contaban con la iglesia, contaban con los medios de comunicación, contaban con estos factores. Y habían prohibido a los partidos políticos, habían prohibido a los movimientos sociales, la CGT estaba intervenida, y entonces estas mujeres, que no tenían mucho conocimiento ni experiencia política, salen a condenar a la dictadura, y ocurre que, bueno, como eran las únicas, finalmente fueron las grandes protagonistas de la resistencia. Nadie podía hacer política, la política estaba prohibida. Esto es una gran mentira, una gran mentira. El 24 de marzo de 1977, apenas días antes del 30 de abril de 1977, cuando las madres van a ir por primera vez a la Plaza de Mayo, aparece en un diario de circulación nacional que ahora ya no existe, que es La Opinión, un suplemento de 8 páginas para hacer el balance del primer año de la dictadura. Se entrevista ahí a la plana mayor de los partidos políticos en Argentina. Está
una entrevista a Luder, expresidente provisional de la Argentina, a Vittel, que era vicepresidente y presidente en el ejercicio del Partido Justicialista, está Raúl Alfonsín entrevistado ahí, está Oscar Allende de un partido de centro-izquierda ya fallecido, está Fernando Nadra del Partido Comunista, varios políticos frigerios, algunos que habían sido exministros, hablando del primer año de balance de la dictadura el 24 de marzo de 1977, el mismo día de la carta de Rodolfo Walsh. No dicen absolutamente nada del genocidio y de la represión y la desaparición de personas. Ninguno de ellos. No es que no hablaban, no es que tenían prohibido hablar, no hablaban. Paradójicamente, este diario, que no era un diario de izquierda ni mucho menos, titula ese suplemento especial en el aniversario de la dictadura y no le da explicación a este título. No da ninguna explicación. Lo titula El silencio de los políticos. Ese era el silencio de los políticos, acallar el genocidio. Por lo tanto, no es vacío institucional lo que le da este protagonismo a las madres. Al contrario, era la complicidad con el genocidio. Y esto es lo grandioso, esto es lo extraordinario, porque entonces no solo enfrentaron a una dictadura, no solo enfrentaron a una dictadura cívico-militar, enfrentaron a los partidos mayoritarios, enfrentaron a la burocracia sindical que era cómplice del genocidio. Esto es, en parte, la tercera teoría sobre el origen de las madres, el vacío institucional, una gran mentira detrás de la que se esconden los cómplices. Voy a terminar con esto. Hay una metáfora que acá creo que mencionó Florencia al principio. Ellas dan una explicación sobre su origen. No se reduce solamente a eso, pero nos da una pista muy importante. Lo dijo Florencia antes, somos las únicas madres paridas por nuestros propios hijos. Y esto nos da una pista muy importante sobre el origen de las madres. Ustedes vieron a Porota, la escucharon a Porota, en 2 o 3 oportunidades de su intervención, ella mencionó, y pensábamos en lo que decían nuestros hijos, y Eve dice, y todos los testimonios de ella repiten permanentemente, y en esta íbamos a la Embajada de Estados Unidos, pero yo a pedir solidaridad al gobierno de Carter por el genocidio, pero pensábamos qué nos decían nuestros hijos sobre el imperialismo y Estados Unidos. Esta reflexión, esta interacción permanente con el pensamiento de los hijos tiene mucho que ver con estas madres, con este parto, que ellas acuñan en esta metáfora extraordinaria de somos las únicas madres paridas por nuestros hijos. Cuando empiezo la investigación, yo no soy historiador de oficio, me busqué tutelas, busqué padrinos intelectuales, lo busqué a Osvaldo Bayer, que es el prólogo a la primera edición, lo busqué a Juan Carlos Marín, un sociólogo, a historiadores distintos, porque necesitaba distintas fuentes. Y me acuerdo que Juan Carlos Marín me dice, mirá, las madres de Plaza de Mayo no existieron en Guatemala, no surgieron en Argelia, surgieron aquí, en la Argentina. Porque consciente o inconscientemente, ellas en algún punto toman el legado de las madres de Plaza de Mayo, toman el legado de las luchas populares y de la historia de la Plaza de Mayo, perdón, de la historia de las movilizaciones populares a las Plazas de Mayo. Entonces, claro, estas no podían surgir en Perú, no podían surgir en Chile, no porque seamos tan exclusivos, pero nuestro legado de historias populares, la construcción mítica, histórica y real en parte de la Plaza de Mayo como lugar del pueblo que quiere saber de qué se trata, y las movilizaciones populares, la del 17 de octubre y otras tantas que ocurrieron ahí, van a conectar con ellas. Y si este legado no hubiese sido existente, no tendríamos a las madres. Y es esta reminiscencia que ellas hacen al decir somos hijas de nuestros hijos, el contacto con todas esas luchas anteriores. Y hoy lo que está pasando con Maldonado y la respuesta que estamos dando es que además de esas luchas anteriores tenemos el enorme legado de las madres de Plaza de Mayo. Este es el significado histórico actual, encarnado en el presente, no en un libro, en la historia viva y en ellas aquí presentes todavía. Y ahora,
ese legado nosotros lo encarnamos y podemos decir, como se dijo acá, ahora también nosotros, no solo ellas son hijas de sus hijos, sino nosotros somos hijos de las madres de Plaza de Mayo. Gracias por la paciencia. Fuerza ese aplauso para coronar esta exposición y esta presentación, este legado que nos dejan a estas enormes madres, a estos historiadores que han puesto en palabras la historia. Con esto les agradecemos a todos y a todas por su presencia y será hasta un nuevo encuentro. Pero antes nos seguimos preguntando, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está Joana Ramallo? Muchas gracias.